Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Este invitado es un doctor en ingeniería eléctrica y bueno, además de ser doctor, es youtuber con más de 45,000 suscriptores y bueno, además de eso, es padre de familia y está educando bilingüe. Con ustedes tenemos a Lino Coria. Hola Lino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Minerva? Muchas gracias por invitarme. Lino, es un placer que estés con nosotros y bueno, muchos de nosotros ya te conocemos en YouTube. Yo soy tu seguidora, pero hay Gracias. otros tantos que no te conocen. Entonces me gustaría como que nos compartieras y nos dijeras quién eres. Muy bien, pues me llamo Lino Coria y nací en Morelia, Michoacán, hace 42 años y estudié ingeniería electrónica en Morelia y después conseguí becas para estudiar una maestría y un doctorado en Canadá. Y entre la maestría y el doctorado estuve trabajando un tiempo en Guadalajara. Okay. Y bueno, acá en Canadá, estudiando el doctorado en Vancouver, conocí a mi esposa, Marcela, que es de Guadalajara. Okay. Y ella estaba haciendo una maestría en planeación urbana. Okay. Después de esto regresamos a Guadalajara. Ahí nació mi primer hija, Julia. Y después, por muchas razones, decidimos que queríamos regresar a vivir a Canadá, que como familia nos gustaba Canadá. Como yo había estudiado mi maestría y mi doctorado en Canadá, tenía yo bastantes contactos y fue relativamente fácil conseguir un empleo en Canadá. Y eso fue hace 7 años. Okay. Y bueno, y después hicimos todos los trámites necesarios para ser residentes permanentes y posteriormente ciudadanos canadienses. Muy bien, muy bien. Y nos hemos quedado aquí. Nos gusta mucho vivir en la zona metropolitana de Vancouver. Yo trabajo haciendo algoritmos de visión por computadora, pero tengo una pasión muy grande por todo lo que es imagen en movimiento. Okay. Y esto es videos, ¿verdad? Y me gusta, desde que yo era niño, contaba historias en video. Muy bien. Y bueno, y YouTube es una plataforma que me permite alcanzar a millones de personas. Tengo videos con millones de visitas, que se me hace increíble, o cientos de miles. Es el alcance que uno tiene con esta plataforma me gusta mucho y bueno, trato de hacer un poco de educación, de hablar sobre ser papá. En mis videos, y también platico como narrar mi vida en Canadá. No me interesa hablar de inmigración. Mucha gente me busca preguntando sobre inmigración. No tengo idea. Yo soy un inmigrante más, no un experto en inmigración. Pero más bien me gusta como documentar mi vida, porque pienso que, aunque para mí es mi vida de todos los días, es única o es diferente para muchas otras personas. Oye, Lino, y bueno, ahora que nos comentas que estás en Canadá, ¿nos puedes decir cómo está compuesta tu familia? ¿Cuántos hijos tienes y qué idiomas hablan? Sí, claro. Entonces mi familia está compuesta por mi esposa Marcela, y mis hijas Julia, que tiene 8, y Emilia, que tiene 3. Okay. Entonces 2 niñas, papá y mamá. Marcela es de Guadalajara, como dije yo. Julia también es de Guadalajara y Emilia nació en Vancouver y yo de Morelia. Todos hablamos inglés. Okay. Y todos hablamos español. Y yo hace muchísimos años aprendí francés, pero tengo 15 años que no lo hablo. Entonces, lo puedo leer bien, pero está un poquito oxidado mi francés, sí. Oye, Lino, cuéntame cómo aprendiste inglés. Cuando yo era niño, como de 7 años, mis papás pensaron que era buena idea llevarme a alguna escuela en la tarde a que yo aprendiera inglés. Y fui durante un poco tiempo y aprendí lo muy básico del inglés. Y después me sacaron de esa escuela y pasó el tiempo hasta que yo tenía como 10 años. Mi papá, la idea era irnos toda la familia a Estados Unidos, a que mi papá continuara con sus estudios de doctorado, él mismo. Y me volvieron a meter al inglés. Entonces en la primaria era de una manera muy ligera, digamos, al menos esto me permitió familiarizarme con el idioma. No podía yo realmente hablar inglés, pero lo
pero me llevaron esas clasecitas que me daban lo básico. Y después, a veces, las cosas pasan de una manera muy curiosa. Mi pasión por el cine me ayudó a hablar inglés. Cuando yo iba en la secundaria, yo tenía mucho tiempo libre. Ajá. Y en la televisión teníamos HBO, pero en ese tiempo no había HBO para Latinoamérica, sino era HBO. Y era 100% en inglés. Okay. Y entonces yo tengo 13, 14, 15 años y me gusta mucho el cine. Y HBO pasa la misma película como, no sé, 8 veces dentro del mes. Y yo tenía tanto tiempo libre que yo veía esas películas. Y entonces al principio no entendía mucho, pero verla 2, 3, 4 veces me ayudaba. Total que este fue un proceso de la secundaria y la preparatoria en que mi papá me regañaba por perder el tiempo. Y bueno, este es consejo para la gente, no escuchen a sus papás. Cuando entré a la universidad, me hicieron una prueba para ver en qué nivel de inglés me ponían. Ajá. Y me mandaron a conversación. Y que me sorprendió muchísimo, que consideraban que mi inglés ya tenía un muy buen nivel. Okay. Entonces básicamente aprendí viendo la televisión. Okay. Muy bien. Sin subtítulos, Sí, claro. sin ningún apoyo extra, era simplemente, era como mi contacto con el mundo de habla inglesa. Muy bien. Cuéntanos ahora, con tus hijas en familia, ¿qué estrategia llevan para la educación bilingüe? Es decir, tienen, no sé, por ejemplo, en casa cada quien habla un idioma diferente o todos hablan el mismo idioma. ¿Cómo es la estrategia familiar en la educación bilingüe? Sí, empezamos sin una estrategia, sin tener conocimiento de qué teníamos que hacer. Ajá. Yo suponía que debía ser muy fácil. Y después descubrí muchos niños aquí que sus papás son hispanos y los niños no pueden hablar español. Así es. Entonces vi que no era algo tan trivial. Nuestra estrategia básicamente es, el español es nuestro primer idioma de Marcela y mío, entonces hablamos español en la casa. Okay. Y el mundo, la comunidad es en inglés. Okay. Entonces cuando las niñas ven la tele, normalmente la tele es en inglés. Cuando salen a jugar con las vecinitas o los vecinitos, todo es en inglés. Okay. No tenemos un solo vecino que hable español. El mundo es en inglés, la casa es en español. Y básicamente lo único es ser muy constantes. Todos podríamos empezar a hablar inglés o empezar a hablar mitad en español y mitad en inglés y lo evitamos. Pero es simplemente así, hablar español en la casa. Y Emilia, que nació ya en ese ambiente, digamos, ya construido por su hermana y por nosotros, para ella fue más obvio continuar hablando español en la casa. Y yo, como les digo, cuando se están peleando mis hijas, no me importa mientras se estén peleando en español. Peleense, pero en español. Sí, muy bien, sean ágiles mentales. Oye, entonces, ¿entre ellas se hablan en español o en inglés? Se hablan en español. Muy bien. Yo pienso que en algún momento eso va a desaparecer. Ajá. Pero estoy tratando de que eso suceda lo más tarde posible. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo breve, que a lo mejor no suena importante, pero sí lo es. Mi hija Julia, yo sabía que iba a haber un momento en que dejara de ser Julia y se volviera Julia. Sí. Y lo decidió en primero de primaria. En primero de primaria se empezó a presentar a la gente como Julia. Antes de eso siempre era Julia. En la casa sigue siendo Julia. Y con gente que habla español es Julia, pero cuando ella se presenta es Julia. Y lo mismo va a pasar un día cuando sean adolescentes, que su lenguaje se vuelva más como lleno de modismos y cosas así, que van a entender, se van a conectar mucho más ellas dos en inglés. Sí. Bueno, cuéntame cómo ha sido el reto más difícil estando en casa respecto a la educación bilingüe. Pues el principal reto es que para mis hijas hablar español no ofrece ninguna ventaja aparente. Okay. Desde el punto de vista de un niño, si tus papás hablan inglés, si tus papás entienden inglés, si todos los vecinos hablan inglés, las amiguitas que tienen que hablan español, aunque no son aquí de la zona, pero digamos en la zona metropolitana de Vancouver que hablan español, también hablan inglés. Sí. ¿Cuál es el caso de hablar español? ¿Verdad? Que una niña de
3, 4, 5 años lo entienda, es muy difícil. Entonces, simplemente yo como lo manejo es ver como que te da, y sin decírselo, sino más bien transmitirlos, hay información, vivencias, diversión extra que suceden cuando tienes 2 idiomas, o cuando entre más idiomas tengas más. Entonces, tenemos cuentos en español, tenemos cuentos en inglés. Me estoy saliendo un poquito del tema. El principal reto fue cuando mi hija mayor Julia tenía 4 años, nos empezó a contestar en inglés. Cuando le empezamos a hablar, entonces todo había sido español, pero cuando a los 4 años su inglés era mucho más fuerte que su español, o empezó ella a sentirlo más fácil, y empezó a respondernos en inglés. Y simplemente fue pedirle que platicáramos en español. Y fue cosa de un mes vamos a decirlo en español. Y hay papás que hacen una estrategia que se me hace incorrecta, que le dicen, yo no te entiendo. Sí, eso te iba a decir. Eso se me hace mal porque es una mentira. Porque ella me oye hablar inglés. Ella me escucha hablar inglés con todos. Entonces, en cuanto le diga eso, pierdo su confianza. Así es. Porque mi papá me está diciendo mentiras. Entonces, claro que te entiendo. Pero vamos a hablar en español. Claro, estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy en contra de decir yo no te entiendo, porque bien lo dices, es una mentira y los niños no son tontos, se dan cuenta inmediatamente que no es así. Bueno, cuéntame qué recursos usas en casa para que las niñas pues estén practicando su español. El principal recurso somos nosotros, es decir, Marcela y yo platicando en español. Y Emilia tiene como su principal recurso su hermana Julia. Entonces es el platicar, el convivir en español. Otra cosa que es muy importante son libros en español. Y aunque muchos libros que tenemos son en inglés, por ejemplo Emilia, que no lee todavía, prefiere que se los lea yo en español. Y yo he adquirido una habilidad que pensé yo que era, igual uno se da, a veces no valora uno lo que puede hacer, pero yo puedo traducir de manera simultánea libros para niños en tiempo real muy bien. Y no me di cuenta de que no es tan fácil para todos. Un día estaba yo en la biblioteca leyéndole a Emilia un libro que estaba en inglés, pero yo se lo leí en español. Y una señora se acercó y me dijo en español, ¿dónde están estos libros en español que le está leyendo a su hija? Y le dije, no, son libros en inglés, pero yo se los traduzco. Pues nada más es eso, ¿verdad? Sí. Entonces, y YouTube nos permite encontrar videos en español también. Entonces, que escuchen español de muchas otras fuentes que no son solo su papá y su mamá, los conocidos aquí o los abuelos, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes? Hablando de YouTube, bueno, YouTube para mí también ha sido un recurso muy importante y dentro de los comentarios que dices de ver videos ayuda. Algunos padres de familia están como muy en contra de la televisión o así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente sirve? Digo, bajo tu experiencia. Sí, yo pienso que todo en exceso es malo y pienso que si los niños ven más de 1 hora diaria de video o de contenido digital, no es buena idea, sobre todo habiendo tantas otras cosas que hacer. Pero pienso yo que hay contenido de calidad y contenido de muy mala calidad. Y lo mismo sería, mucha gente felices cuando sus hijos leen, pero los niños pueden estar leyendo basura. Entonces, lo que nosotros tenemos es no tenemos cable. No tenemos cable. Entonces no hay esa televisión como con comerciales y demás. Lo que tenemos es Netflix. Y en Netflix los canales que tienen mis hijas están, digamos, con rangos de acuerdo a sus edades. El contenido que ellas pueden ver está de acuerdo a las edades que ellas tienen. Cada una se conecta en su canal y pueden verlo. Obviamente Emilia necesita apoyo de alguno de nosotros. Julia puede solita ir a prender la tele y hacerlo. En el iPad tenemos el app de YouTube Kids, que no es el app de YouTube normal, sino es YouTube Kids, y de alguna manera eso limita el contenido. Y la otra cosa que es muy importante, que a muchos papás les da flojera, pero uno se tiene que sentar con ellos a ver los videos. No es los deja uno y uno se va. Uno tiene que sentarse y verlos y de alguna manera guiarlos.
los libros que leen mis hijas, muchos los escogen ellas, pero muchos otros yo los escogí. Sí, yo me paso mucho tiempo en la biblioteca revisando y también de repente les pongo videos en YouTube que yo considero que pueden ser muy útiles. Precisamente, bueno, voy a meter aquí un gol, pero mi canal para niños, Chimiki, tiene esa idea. Son los videos que yo quisiera que mis hijas vieran. Sí, de hecho, eso es lo que te iba a comentar, que nos hablaras un poquito de tus proyectos en YouTube, en este caso de Chimiki, porque yo también soy seguidora de Chimiki, y sería genial que nos platicaras un poco de eso como un recurso para las familias. Gracias. Chimiki es una idea, a mí siempre me ha interesado mucho la educación y en particular la educación para los niños. Originalmente Chimiki empezó pensando más en darles habilidades que en inglés se llaman STEM, o que sería Science, Technology, Engineering and Math. Sí. Y algunos le llaman STEAM porque entre la E y la M le agregan la A de Art. Y entonces, bueno, era como dar un montón de habilidades de este tipo a los niños en edad preescolar. Después vi que algo que muy poca gente hace es esta situación particular en la que estamos nosotros, pero en la que hay millones de familias, que es crecer en un ambiente multicultural, en una familia bilingüe. Entonces empezamos a hacer algunos videos en inglés y en español, combinando el inglés y el español. Y también hay otra estrategia detrás de esto, que voy a ser muy honesto, para que yo pueda dedicarle más tiempo a Chimiki, yo sí quiero verlo como un negocio. Claro. Ahorita no lo es, pero sí me gustaría lograrlo crecer, pero para eso necesito poder recibir ingresos de Chimiki. Y vi que si nos enfocamos a un público en Estados Unidos, sin descuidar al público de América Latina, es más probable que logremos esto. Muy bien. A mí me gusta Chimiki, yo también soy una persona que busca mucho el contenido de lo que ve mi hijo, porque como bien lo habías comentado en algún video tuyo, los niños ahorita ven los videos y hay mucha porquería realmente de videos de que no tienen sentido, y yo creo que hay un gran potencial en eso. Y Chimiki me gusta porque las niñas están todo el tiempo hablando en inglés y hablando en español, y como que se hace algo más normal, que para mí, por ejemplo, que se lo pongo a mi hijo, se le hace normal encontrar que una persona pueda hablar dos idiomas, porque está en una situación muy similar a la tuya, de que nada más en casa escucha español y afuera todo es inglés. Entonces, para él escuchar a una persona que hable dos idiomas es como, ¿habla español? Se asombra. Entonces, ver un video donde los niños hablen dos idiomas como que lo motiva pues a continuar con esa educación bilingüe. Lino, cuéntanos cómo podemos contactarnos y que nos hables un poquito de en dónde te encontramos en YouTube para que la gente te siga y se pueda contactar contigo. Bueno, en YouTube pueden ir, si ponen Lino Coria, seguro que les aparece por ahí un video mío. Tengo un canal en inglés y tengo un canal en español, es muy obvio ver cuál es cuál. El canal en inglés está muy descuidado. Me enfoco más bien en mi canal en español. Y tengo además el de Chimiki. Si ponen ustedes Chimiki, todavía no ha logrado como ser tan popular, a lo mejor no sale por ahí. Chimiki 123 es más fácil que lo encuentren. O si ponen Chimiki videos para niños. Okay. Una cosa así. Twitter es la herramienta que más me gusta. Y en Twitter soy @LinoCoria. Ok, perfecto. De todas maneras, aquí en la descripción del video vamos a poner tus links. Y bueno, por último, para terminar con esta entrevista, ¿qué consejo puedes darles a... Bueno, antes de eso se me olvidaba una preguntita. ¿Consideras que haber aprendido inglés, cambió tu futuro? Sí, definitivamente. Si yo le pudiera dar un consejo, solo uno, a la gente joven de México o de América Latina, sería aprende inglés. Porque puedes ir a una universidad o a una escuela de muy baja calidad, pero si hablas inglés, hay una cantidad increíble de información gratis, pero la gran mayoría está en inglés. Ajá. Están, por ejemplo,
todos estos sitios donde hay clases gratis de universidades. Está Udacity, está edX, está Coursera, y aunque tienen algunos programas en español, no se compara con la información que existe en inglés. Si yo no hubiera hablado inglés, no hubiera obtenido becas para estudiar en Canadá, no hubiera podido decidir dónde vivir, porque es un lujo que me pude dar. Sí. Mi familia, mi esposa y yo decidimos queremos vivir en Canadá, y fue seguir trámites y demás, pero si ella y yo no hubiéramos hablado inglés, esto no hubiera pasado. El inglés me ha hecho platicar con gente de todas las culturas que a uno se le puede ocurrir. O sea, sería yo una persona muy distinta si no hablara inglés. Muy bien, entonces, para cerrar, ¿qué consejo le puedes dar a las familias que tienen niños menores de 5 años, o sea, estamos hablando en etapa preescolar, que son familias que viven en México, en países hispanos, y que todavía no se deciden entre si es tiempo o no para enseñarles el inglés? ¿Qué consejos les puedes dar? Bueno, es tiempo, y lo primero que les diría yo es no lo vean como algo súper difícil y súper especial. Si ven, por ejemplo, gente en Holanda, la mayoría de los países europeos, la gente habla inglés con una naturalidad que parece que crecieron en Canadá o en Estados Unidos o en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque las escuelas son muy buenas, la educación que reciben es buena, pero también porque dejan de verlo como algo especial, es una herramienta más. Es como si le enseño matemáticas a mi hijo o le enseño a leer. El inglés es algo básico, entonces nada más es identificar de qué manera pueden ustedes apoyarlo. Si ustedes hablan inglés, entonces es mucho más fácil porque ustedes pueden darle seguimiento. Y no tienen que hacer mucho en términos de simplemente es poner caricaturas en inglés. A lo mejor algo que es muy útil es, por ejemplo, si Peppa Pig, eso yo lo hago al revés con Emilia. Emilia sabía Peppa Pig en inglés, se lo sabía de memoria los capítulos. Sí. Bueno, le ponía en YouTube Peppa Pig en español, en el mismo capítulo, pero hablaban en español, y eso le ayuda a conectar las palabras. Libros, tengan libros, léanselos en inglés. El mismo libro puede ser leído en español. Música, es decir, nada más que vivan rodeados de esa cultura. Y si tienen, por ejemplo, oportunidad de que haya alguien con quien solo puedan hablar inglés, eso sería muy útil. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lino, fue un placer platicar contigo y de verdad te agradezco el hecho que hayas compartido con nosotros tus experiencias, y sé que a muchas familias que nos están escuchando y viendo les va a servir mucho. Muchas gracias, Lino. Muchísimas gracias por la invitación, Minerva, y espero que sea muy útil. Gracias a ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y te suscribas a nuestro boletín y puedas recibir nuestras últimas publicaciones con consejos, con recursos, con entrevistas de familias bilingües y bueno, con muchas cosas más. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Google Plus y de YouTube, y nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Muchas gracias. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.